Mi abuela siempre me decía que ella iba a estar siempre conmigo. Solía contarme historias maravillosas antes de dormir. Y pasábamos horas y horas platicando mientras ella tejía suéteres y ropa para mi muñeca. Muñeca que ella me había regalado. Lamentablemente ella falleció. Problemas de salud y su vejez. Eso me afectó mucho. Tanto que no quería separarme de su ataúd, mientras le reclamaba, que ella dijo que no me abandonaría en su funeral. Esa misma noche, mientras dormía, escuché algo en el pasillo, me levanté y fui a investigar qué era. Tenía miedo, y siempre que tenía miedo, abrazaba a mi muñeca, pero esta vez estaba muy enojada con mi abuela por su abandono, así que la dejé en la cama. Esa noche no parecía ordinaria. Se podía sentir algo pesado y tenebroso en el ambiente. Era como si algo estuviera en la casa, conmigo, mirándome. Sigo caminando buscando qué era ese ruido en el pasillo, y me topo con la mecedora de mi abuela. Esa mecedora en la que ella solía sentarme al lado de ella mientras tejíamos. La nostalgia invade mi mente y comienzo a llorar. Cuando de repente escucho una voz detrás mío. Una voz que me heló la sangre. Una voz conocida que me dijo: no te preocupes. Te dije que jamás te abandonaría y aquí estoy. Volteo detrás mío y ahí estaba mi muñeca, parada detrás mío, extendiendo sus pequeñas manos hacia mí diciendo: ven y dale un abrazo a tu abuela. Abuelo, eso no da miedo. Al menos lo intenté. Mi abuelo era un gran escritor de terror. Solía escribir libros que podían quitarle el sueño al más valiente. Pero eso fue hace mucho tiempo, ya que él perdió la vista en un accidente. Pero por suerte vendió e hizo suficientes libros como para vivir bien él y mi abuela. Realmente esos libros eran muy buenos, ya que leí todos y cada uno de ellos. Mi abuelo pudo haber contratado a un escritor y seguir escribiendo. Pero, aunque suene cruel, comparto la idea de algunos que dicen que mi abuelo perdió la visión. Cuando perdió la visión, sus historias se volvieron horribles. Y no en el buen sentido. Solía escribir sobre horrores, monstruos, accidentes catastróficos, incluso un apocalipsis. Pero ahora ya no es ni la sombra de lo que fue. Un día paseando por su estudio revisando sus antiguos libros me topé con su vieja caja fuerte. Esa caja fuerte que incluso la abuela tenía prohibido abrir. Estaba abierta. La curiosidad me ganó y miré adentro. Y ahí estaba. Un pequeño libro negro con el dibujo de un ojo rojo en la portada. Y debajo decía Ojo Rojo. Vaya nombre. Me dije a mí misma. Decidí lo impensable. Saqué el libro y lo reemplacé por otro. Ya mañana lo regresaría. Quería saber qué y por qué estaba ese libro en la caja fuerte. Nunca me había sentido así de mal. Lo que había hecho era robar. Y más aún robar a mi propio abuelo. Pero realmente quería saber lo que había en ese libro. Llegué a mi casa. Me encerré en mi cuarto, pedí no ser molestada hasta la cena, porque iba a hacer tarea, y me dispuse a leer el libro. El ojo rojo. Por el bastardo sin suerte. Yo, el bastardo sin suerte, les contaré una pequeña anécdota, que les hará replantearse el sentido y su opinión sobre los deseos que uno pide. Porque a veces estos se cumplen, pero las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Y se preguntarán por qué me llamo a mí mismo el bastardo sin suerte. Pues a continuación lo sabrán. Todo comenzó con un pequeño niño que nació causa de una infidelidad. Un niño que nació sin suerte, todo lo que le pasaba era malo, pero un día tuvo algo de suerte. Una tarde, al pasar por una librería, un escritor como cualquier otro, que apenas estaba iniciando en el mundo de la escritura, sin muchos fans, ni nada, sorteó un libro de terror autografiado. Que curiosamente él ganó. En ese momento fue el día más feliz de su vida. Llegó a su casa y comenzó a leerlo, todo eso era nuevo para él, era emocionante, el suspenso, el terror, todo fue una inspiración para él. Él ya sabía lo que quería ser de grande. Lamentablemente,
La buena suerte nunca le duró, todos los lados donde él llevaba sus historias eran rechazados, y tachados de basura. Eso lo hizo caer en una depresión casi al suicidio, pero en un momento más de suerte él conoció a alguien con quien sin importar su mala suerte decidió unir su vida a él. Se volvió a sentir feliz, inspirado pero... aún así nadie quería publicar lo que escribía, y peor aún las cuentas llegaban y llegaban. Su esposa no podía sopesar esas cuentas ella sola. Él estaba desesperado. Una noche frente al espejo en su baño se dijo a sí mismo, necesito por favor. Necesito inspiración. Daría lo que sea. Lo que sea. Por vender algo que inspire terror y no sea basura. Daría mi vida. No. Mi alma. Mi ser completo a quien me ayude. Y frente a ese espejo se arrodilló a llorar. A la mañana siguiente, él se levantó y fue al espejo y vio que en sus ojos había un pequeño punto rojo en la pupila, preguntó a su esposa si lo veía pero ella no veía nada. Fueron al médico pero él tampoco veía nada. Él no se explicaba qué estaba pasando, porque solo él veía ese punto. ¿Se estaba volviendo loco? Seguía pensando en eso mientras estaba en la calle pensando en eso, mira pasar un perro, y en un solo momento, sus ojos le comenzaron a dar un poco de molestia. Parpadeó, se talló los ojos, y al abrirlos de nuevo, ese perro se volvió una bestia horrible, demacrada, con la piel podrida, y con un rostro que no era ni animal, ni humano. Él se asustó, gritó, se volvió a tallar los ojos, y todo volvió a la normalidad. Él ya estaba seguro que se estaba volviendo loco, pero... aún así esa criatura le dio inspiración para crear algo nuevo, algo siniestro, algo que fue aceptado por una editorial. Fue un gran triunfo para él y todo gracias a esa visión, pero aún así le preocupaba. ¿Qué era esa visión? Y más aún le preocupaba esos puntos rojos en la pupila que solo él veía. Pasó el tiempo y su libro se volvió famoso. En la primera firma de su libro, un fan preguntó cuándo sería el siguiente libro. A lo que el bastardo sin suerte no supo qué responder. Empezó a titubear de nervios, en eso sus ojos empezaron a arderle. Se los talló, abrió los ojos, y comenzó de nuevo. Pero esta vez no vio un monstruo. No. Esta vez vio como el fan y otros más morían de las formas más horribles y gráficas posibles. Se volvió a tallar los ojos. Todos lo miraron extrañados. En ese momento él comprendió el don que se le había dado. El don de poder ver cosas terroríficas. Un don que para él le fue dado desde el cielo. Sonrió y dijo: a todos. Mi próximo libro será una novela de asesinatos. Todos aplaudieron su anuncio mientras él daba gracias a Dios por ese don. Salió un momento al baño y cuando se miró al espejo, y vio que esos puntos rojos habían crecido. No le dio importancia, pensaba que eran un pequeño precio, por el don que se le había dado. Su siguiente libro fue todo un éxito al igual que el primero, él nunca se había sentido tan feliz, todo marchaba tal y como él lo esperaba, ya el dinero no era un problema en su vida, y su esposa estaba orgullosa de él. Una tarde mientras paseaban entraron a un parque. A él le comenzaron a doler los ojos, él sabía lo que iba a pasar, se talló los ojos, y un nuevo libro salió al mes siguiente. Era la continuación del primer libro, era sobre la primera bestia que vio, y cómo masacraba a todos y cada uno de los que él vio en el parque, incluyendo niños. Y poco a poco, esas visiones milagrosas, se volvieron más frecuentes, las manchas más grandes y el dolor de ojos, ese era más frecuente. Todo llegó a tal grado que sus ojos se tornaron rojos. Pero él solo podía verlos. Intentó varios oculistas, varias medicinas, y todo seguía igual. El precio por ese don se estaba volviendo algo doloroso. Y de repente ese dolor se volvió una tortura, ya que él no podía distinguir la realidad de sus visiones. Comenzó a ver más bestias, monstruos por todos lados y ellos lo veían a él, y se burlaban de él. Una tarde alguien tocó la puerta de su casa, era un policía. Lo invitó a pasar preguntando si podía servirle en algo, a lo que el policía, sacando uno de sus libros, contestó que sí. El bastardo sin suerte sonrió y preguntó: ¿quiere un autógrafo? El policía sonríe y responde: no. Este ya está autografiado, gracias. Lo que me trae aquí es un asunto oficial. ¿Un asunto oficial? Pregunta el bastardo un poco extrañado. ¿Qué clase de asunto oficial? Ha habido una clase de asesinatos muy sangrientos y violentos, que curiosamente coinciden con este libro. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Que yo los mate acaso? Dijo un poco a la defensiva. No.
por ahora, pero es una gran coincidencia y quiero hacerle unas preguntas. Claro. No tengo nada que ocultar. El policía interrogó al bastardo sin suerte, todo fue tranquilo y directo, al parecer él no era el único sospechoso, incluso, podría decirse que él no era sospechoso, solo que le estaban echando la culpa de inspirar a un posible asesino serial. Pero el bastardo sin suerte sospechaba que esos asesinatos, no los estaba haciendo un asesino, es más sospechaba que ni siquiera fuera humano. Esas bestias, esas visiones, no eran visiones. Él estaba creando todo. En ese momento comprendió que ese don no se lo había dado Dios. O al menos su Dios. Y todo empezó a empeorar, cada que veía a alguien por la calle podía ver como una de esas bestias lo masacraba, y el dolor de ojos cada día era más insoportable, tenía miedo de ver a otras personas, y más aún tenía miedo de ver a su esposa. Y la comenzó a ignorar y ella comenzó a pensar que él la odiaba o que le era infiel, y cada vez más la policía lo llamaba con más frecuencia, y cada vez más le dolían los ojos, y cada vez más. Podía ver el infierno. O al menos eso pensaba que era, ya que, lo que veía era oscuridad. Un cielo rojo. Todas esas bestias, y como la gente que él veía eran masacradas. Llegó a ignorarlo por un tiempo. Pero al levantarte y ver en el techo una figura humanoide sin ojos, sonriéndote con sus afilados dientes, al ver cuando te lavas los dientes, a un monstruo deforme también lavándoselos pero con los sesos de un bebé usando como cepillo sus dedos, al ver como dos perros deformes, pelean por el cadáver de un niño hasta partirlo por la mitad, ver como un doctor demoníaco le saca el bebé a una mujer y se lo come, créanme. ¿Qué? Eso no se puede ignorar fácilmente. Él estaba al borde de la locura, una noche sentado en su sillón mirando hacia abajo tratando de pensar cómo acabar con todo ese dolor, con todos esos problemas, sí. Esos problemas le dieron la fama, la fortuna, y la vida que él siempre quiso darse, a él y a su esposa, pero ¿a qué precio? Su esposa llegó y lo confrontó. ¿Hay otra mujer? El bastardo sin suerte, se sorprende al escuchar eso mas decide no mirarla y pregunta ¿de qué hablas? ¿O acaso me odias? No sé de qué me hablas. Por favor, mírame cuando te hablo. Quiero estar solo un momento, por favor. Su esposa se acerca, le levanta la cara obligándolo a verla, y con lágrimas en los ojos le reclama. ¿Que acaso hice algo que te molestó? ¿No fui una buena esposa para ti? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué ya no quieres mirarme a la cara? ¿Acaso soy ahora repulsiva para ti? ¿Ya no soy lo suficientemente bonita y joven para el gran escritor? Cuando ella lo obligó a verla, ella vio cómo su rostro se podía reflejar el horror, y cómo comenzó a llorar. Él dijo no debiste haber hecho esto, la empujó y se fue de la casa llorando. El bastardo sin suerte corrió, y corrió, mientras recordaba lo que vio, no quería que eso le pasara al amor de su vida, quería acabar con todo esto. Quería deshacerse de esa maldición, y él pensaba en una posible forma, fue a un parque cercano, entró a los baños, y frente a un espejo mientras veía cómo las bestias detrás de él se burlaban. Gritó. No dejaré que le hagan daño. Acercó sus manos a sus ojos, y con un gran dolor y esfuerzo se los arrancó. Aplastó sus propios ojos, salió como pudo de ese lugar, hasta toparse con alguien que le ayudó a ir al hospital, inventó que el asesino serial le había sacado los ojos, y desde ese día, él volvió a tener suerte, su esposa lo perdonó, tuvieron una hija. Y él jamás volvió a ver o a saber sobre esas bestias, y vivió feliz. Bueno, tal vez hasta su muerte, ya que él está consciente del precio que tiene que pagar por su deseo. Un deseo que según él al final valió toda la pena del mundo. No podía creerlo, esa historia. Era una historia de mi abuelo, ese estilo lo reconocería en cualquier lugar, solo me preguntaba, ¿por qué nunca la publicó? Se lo iba a preguntar al día siguiente. Lamentablemente, el abuelo falleció el día siguiente. En el funeral, mientras preparaban su cuerpo, yo estaba en su estudio con el libro en manos, mi abuela me ve y se acerca para consolarme. ¿Tu abuelo realmente te amaba mucho? Solía decir que hubo solo 3 únicos días en los que él tuvo suerte. Cuando nos casamos, cuando nació tu mamá y cuando naciste tú. La abuela al decirme eso, seca mis lágrimas, ve mi libro y pregunta. ¿Y ese libro? Nunca lo había visto. Yo, un poco nerviosa, respondo. Lo encontré entre sus cosas, es un libro que nunca publicó, no sé por qué. Es bastante bueno. Mi abuela pregunta. ¿En serio? ¿Y de qué trata? Yo le respondo.
de un tal bastardo sin suerte que... En eso mi abuela se comienza a reír y yo le pregunto qué pasa. Ella me responde, Curioso. ¿qué es curioso? En nuestra juventud, él se solía autonombrar así. Hasta después del accidente. ¿Accidente? ¿Qué accidente? En eso llega el hombre de la funeraria y le pregunta a mi abuela, que si el abuelo lo enterraran con sus ojos de porcelana. Me levanto de mi lugar sorprendida y pregunto, ¿el abuelo tenía ojos de porcelana? La abuela me contesta, ¿El abuelo nunca te contó? ¿contarme qué es? Cuando éramos jóvenes, hubo un asesino serial. Tu abuelo fue el único sobreviviente de su ataque, ya que a él solo le sacaron los ojos. Entonces el abuelo no perdió la visión. No. A él le sacaron los ojos.